Atención gamers y fans del universo Zelda, prepárate porque el caos vuelve a Hyrule, y esta vez la guerra será más grande que nunca. Hyrule Warriors, la era del destierro, promete ser una de las entregas más intensas, oscuras y espectaculares que hayamos visto dentro del mundo de Zelda. Una historia que nos lleva al mismísimo origen de las guerras del reino, al momento en que los héroes se alzaron y los villanos sellaron su destino. Este nuevo título, desarrollado por Omega Force y publicado por Nintendo, llegará el 6 de noviembre de 2025, en exclusiva para Nintendo Switch 2. Y cuidado, porque no estamos ante una simple secuela, sino ante un nuevo capítulo que conecta directamente con Breath of the Wild y Tears of Kingdom. Aquí vemos cómo Hyrule cayó en la oscuridad antes de los eventos que ya conocemos, y como la princesa Zelda, el rey Rauru y las antiguas tribus del reino lucharon contra las fuerzas del destierro, lideradas nada menos que por Ganondorf, en su forma más despiadada. Desde el primer tráiler queda claro que Nintendo y Koei Tecmo han querido ir más allá, más enemigos en pantalla, un mapa de batalla mucho más extenso, nuevas habilidades y una carga emocional muy fuerte. El juego nos permitirá controlar a una gran variedad de personajes, no solo los clásicos como Link o Zelda, sino también nuevos guerreros de las antiguas civilizaciones. Sí, incluso algunos personajes de los que solo habíamos oído hablar en las leyendas de los Zonai o los Gerudo. Una de las grandes novedades es el sistema de combos sincronizados, llamados Sync Strikes, que te permiten encadenar ataques combinados entre dos personajes. Imagina lanzar un poder de Zelda y rematar con un golpe devastador de Link o Rauru. Ese combo sería sin lugar a dudas puro espectáculo visual. Además, los dispositivos Zonai estarán muy presentes, aportando una capa táctica a los combates. Podrás manipular el entorno, crear barreras de energía o incluso levantar estructuras para ganar ventaja en medio del caos. Gráficamente, el salto a Switch 2 se nota una barbaridad. Escenarios amplios, batallas con cientos de enemigos en pantalla, efectos de partículas, reflejos y una fluidez que promete mantenerse estable incluso en los combates más caóticos. Y ojo, que se ha confirmado un modo cooperativo local y online, ideal para disfrutar de la guerra de Hyrule con un amigo, combinando estrategias y habilidades. La historia, como siempre, será uno de los puntos más fuertes. Se ambienta mucho antes de la caída definitiva del reino, durante un periodo que los cronistas de Hyrule llaman la Era del Destierro. Aquí descubriremos cómo se forjaron las primeras alianzas, cómo surgieron las leyendas y qué sacrificios fueron necesarios para mantener viva la esperanza. Parece que veremos un Zelda más maduro, más trágico y con momentos que prometen quedarse grabados en memoria de los fans. En cuanto al combate, Hyrule Warriors, la Era del Destierro, mantiene la esencia de los Musou clásicos, decenas de enemigos, ataques cargados y habilidades especiales, pero añade un ritmo más estratégico. Cada personaje tiene su propio estilo de lucha y además las decisiones en el campo de batalla afectarán al desarrollo de la historia. Y eso es algo que no habíamos visto antes en la saga Warriors. En resumen, este juego pinta increíble, una historia épica, combates masivos, gráficos renovados y una conexión directa con la mitología más profunda de Zelda. El 6 de noviembre de 2025 marcará el regreso de la guerra más legendaria de Hyrule y promete ser uno de los grandes títulos del año para la Nintendo Switch 2. Y ahora te pregunto, ¿con qué personaje te gustaría vivir esta guerra? ¿Zelda, Link, Rauru o alguno de los nuevos héroes que llegarán? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí seguiremos muy de cerca todas las novedades de Hyrule Warriors, la Era del Destierro, Zelda y todo lo que Nintendo nos tiene preparado para años venideros. Nos vemos en el campo de batalla, en el corazón del reino de Hyrule. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.